En Proverbios 17:22, Proverbios 17:22. Y vamos a aprender algo muy, muy importante de la palabra de Dios. Todo es importante, ¿verdad? Proverbios 17:22. ¿Ya está ahí? El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Cuántos están alegres? Avísele pues a su cara, que está alegre. Ok, vamos a hablar del gozo, hermanos, de la alegría. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Incluso a veces tenemos malos conceptos de esto. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Vamos a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. ¿Ya está ahí? Dice, fueron halladas tus palabras, dice Jeremías, y yo las comí. Y tu palabra fue ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice Jeremías 15:16 en la Nueva Traducción Viviente. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Y vamos a hacer una oración. El título se llama, estamos en nuestra serie, acuérdese, cuida tu corazón, ¿sí? Cuida tu corazón. Y este título se llama, cuida tu corazón de vivir sin gozo. ¿Sí? Cuida tu corazón de vivir, ¿qué? Sin gozo, ok. Cuida tu corazón para vivir gozoso, como tú quieras nombrarlo. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has permitido alabarte, nos has permitido adorarte, Señor. Señor, pero nos has permitido gozarnos delante de tu presencia, pero el gozo va más allá, Señor, de simples cantos. El gozo es algo que tú quieres que tengamos como un estilo de vida, Señor, que es una fortaleza, Señor, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, incluso para nuestra salud, Padre. Y te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que podamos aprender. Y como dice Santiago, ser no solamente oidores, Señor, sino poder practicarlo, Señor. Poder llevarlo a cabo. En el nombre de Jesús te damos gracias. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Ok, hermano, mire. Jeremías se encontraba en un desaliento muy fuerte, ¿sí? En su vida. A causa de que el pueblo pues no escuchaba la palabra que él les daba de parte de Dios, ¿sí? No escuchaba la palabra que Dios le mandara que dijera, y llega un momento donde Jeremías pues se desanima, Jeremías se desalienta. Eso causa tristeza en Jeremías, causa dolor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado, nos hemos desalentado? Pues todos, ¿no? Pero hermanos, Jeremías dice que a pesar de esas circunstancias, las palabras de Dios, ¿qué eran para él? Un gozo, ¿sí? O sea, él seguía viviendo en gozo. Hermanos, una de las realidades más duras, por ejemplo, mire, todos enfrentamos situaciones difíciles, pero una de las cosas más duras a veces que enfrentan, vamos a hablar
un padre de familia es saber que tiene, por ejemplo, un hijo necio, ¿verdad? Que está tomando decisiones necias. Y sabe que el padre sabe que esa necedad pues lo va a llevar a sufrir graves consecuencias. Y eso pues puede causar dolor, puede causar tristeza en nuestro corazón, puede causar desánimo, desaliento. Pero a pesar de todo esto, como Jeremías, y a pesar de cualquier otra circunstancia, nosotros podemos tener gozo, podemos estar gozosos. De hecho, la palabra de Dios nos manda que estemos gozosos, ¿sí? Es algo que el mundo no comprende. Es algo que aún como iglesia nos hace falta comprender. Cómo tú viviendo esas situaciones, cómo tú teniendo esos problemas, cómo tú teniendo esa escasez, cómo tú, etcétera, etcétera, vas a poder vivir con gozo. Pues el mundo no lo entiende, hermanos, pero se puede, se puede. Y muchos cristianos nos hace falta entender esto, ¿sí? Y vamos a ver qué importante es y cómo Dios nos manda. Y tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender. Porque todos tenemos situaciones difíciles. O sea, yo también tengo situaciones para las cuales aquí puedo estar así, con la cabeza agachada. Pero la Biblia nos manda vivir en gozo. Vivir en gozo. ¿Qué situaciones ha vivido usted, hermano? ¿O está viviendo? Que lo ha dejado así como a Jeremías, desanimado, desalentado, triste, ojeroso y sin ilusiones, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, hay muchas. Usted tiene las suyas, ¿no? Yo tengo las mías. Hace poco hablábamos con una joven de 30 y más, que está soltera. Bueno, ahí estaban las mujeres, ¿verdad? Y estaba muy angustiada, ¿verdad? Que ya me llegaba al cuarto piso y que a lo mejor no se casaba. Y ya estaban las mujeres, ¿verdad? Ahí dándoles consejos, ¿verdad? De cómo hacer amarres y todo ese show, ¿no? Entonces, pues ahí estaban. Y yo, le dije, ¿me permiten entrar a la plática? Sí. Y yo dije, mira, Dios no ocupa ayuda, ¿eh? O sea, ni de ellas, ni de ti, ni de nadie. O sea, yo creo que lo que tenemos que ubicarnos es en lo que Dios quiere para nosotros. O sea, yo conozco personas que no se querían casar y se casaron. Personas que se querían casar y no se casaron. O sea, nosotros vamos a ser felices viviendo y aceptando la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor tú estás en una situación muy difícil, estás muy preocupada por esa situación por la que tú estás, por tu estado civil. Pero yo te lo aseguro y te lo compruebo, ¿verdad? Y como decía un pastor, y me bajo de predicar si no es cierto, de que cuando te cases vas a seguir teniendo situaciones difíciles, a lo mejor más de las que ahorita estás teniendo. Entonces, si tú piensas que casándose te acaban tus broncas, olvídate. O sea, quítate esa mentalidad, ¿no? Entonces, todos tenemos situaciones difíciles, hermanos. Todos hemos vivido situaciones que nos pueden dejar de esta manera, como a Jeremías, pobre Jeremías, hermano. ¿Sí? O sea, para los predicadores de la prosperidad de ahora y de esos de la farándula, Jeremías era un fracasado. Ninguno se le convertía. Les predicaba y, es más, una vez le dijo, agarren a y métanle una paliza y enciérrenlo allá en el patio. Y átenlo con cadenas. Nomás por predicar, es como ve. Lo bueno es que aquí todavía no llegan a eso, ¿verdad? Entonces, todos vivimos situaciones de las cuales podemos estar en una situación como Jeremías, que nos desalientan, que nos desaniman. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos gozo. Podemos encontrar gozo en medio de cualquier situación en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios desea que cada uno de sus hijos
estén viviendo con gozo y tengan un corazón gozoso. Ten cuidado, cuida tu corazón de no vivir en ese gozo. Dios desea que cada uno de sus hijos tengan un corazón gozoso en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. La situación y las circunstancias, lo que pasa a nuestro alrededor, no tiene que ver nada. Aunque tú estés gozoso, no. Eso es lo que nos hace falta entender, hermanos, a muchos cristianos. ¿A cuántos fanáticos de la selección ya se les acabó el gozo? ¿No? Ya, se les acabó el gozo. El domingo hace 15 días, no, sábado, domingo hace 15 días. Se les acabó el gozo. Bien gozosos, hace como 22 días, ¿verdad? Ay, metieron 3. Yo hasta veía un meme que decía, ¿qué se sentirá que les metan un gol a la selección? Pues nomás 3 les metieron, ¿cómo ve? No fue 1, fueron 3. Por cierto, escuche la enseñanza del pastor Chuy el día de hoy, para esos fans del fútbol. Si nosotros comemos la palabra de Dios como Jeremías, estamos en la palabra de Dios, recibimos la palabra de Dios, esto representa un gozo en nuestras vidas, a pesar de cualquier circunstancia. Mire, la palabra gozo es una palabra griega del Nuevo Testamento que es jará, y del Antiguo Testamento es sazón. ¿Sí? Una palabra hebrea, sazón, y una palabra griega, jará. Y estas palabras, tanto hebrea como griega, gozo, quiere decir alegría, quiere decir deleite, alegría, deleite. O sea, que ser alegre, estar alegre, deleitarte no es pecado. Ser una persona llena de gozo no es pecado. Ser una persona llena de alegría no es pecado. Quiere decir alegría o júbilo, bienaventurado. ¿Sí? No es pecado. Proverbios 17:22 que ya leímos, dice en la Nueva Traducción Viviente, el corazón alegre es una buena medicina. ¿Sabe que eso está comprobado científicamente? ¿Verdad? He llevado usted a la abuelita, a la tía, a la mamá y le hacen estudios de esto y de esto y no tiene nada. Y como ya los doctores y la ciencia ha descubierto, después dice, ¿y cómo está? Es muy preocupona. ¿Y cómo están sus hijos? ¿Y cómo está su relación con su pareja? Porque saben que por ahí va el asunto. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Dice la otra versión, seca los huesos. Hermanos, incluso fíjense, aquí podemos ver un rol tan importante que juegan nuestras emociones y nuestros sentimientos y la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas, con respecto incluso hasta en nuestra salud física y nuestro bienestar. Hay una gran bendición que el Señor nos enseña en su palabra de ser personas llenas de gozo, de ser personas de vivir siempre con el gozo del Señor. Hermanos, esto no tiene que ver nada con el... Mire, hay algo que se llama risoterapia. ¿Lo ha escuchado? Esto no tiene que ver nada con cuestiones terapeutas, no, nada de eso. Incluso les decía ya lo que se llama risoterapia. ¿Qué es la risoterapia? Bueno, la risoterapia es una estrategia o una técnica de la psicología psicoterapéutica que utiliza el humor, los juegos y muchas otras cosas para que la persona se ría mucho y esto provoque para una mejora de su bienestar físico y mental. Pero esto que nos habla la Biblia de la alegría, el gozo, no tiene que ver nada con eso, hermano. Pues, no, ahorita aquí contamos chistes, ¿no? ¿Para qué? No, el gozo va más allá, hermano.
¿sí? Usted puede estar todo el día así, y ser un amargado, ¿sí? Ser un rencoroso, ser un vengativo. ¿Es por qué, hermano? Porque mire, el gozo es una actitud producida en nosotros por el gozo real que Cristo produce en nuestros corazones. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo, el Espíritu Santo, viviendo en sus corazones? Dios quiere corazones llenos de alegría y llenos de gozo, hermano, no llenos de tristeza, no llenos de melancolía, no llenos de dolor, no llenos de depresión, no, seca los huesos. Hay situaciones por las cuales podemos estar así. Claro que sí, hay muchas situaciones. Yo creo que si paramos aquí a cada uno de nosotros, cada uno puede tener más de una situación por la cual podemos estar tristes, angustiados, abatidos, deprimidos. Pero la Biblia nos manda que vivamos siempre con gozo. Siempre. Mire, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, nuestro corazón debe de estar lleno de gozo, lleno de gozo. Y esto, hermanos, pues es para todos, hermanos, para todos. Yo recuerdo hace pues, ya muchos años, estaba pasando por una situación difícil. Tenía pocos años de convertido, unos 3 años, yo creo. Y yo me estaba amargando, yo estaba bien enojado. Y estaba en la familia. Nunca se me va a olvidar eso, hermano. Sí, porque los demás sí ven. Sí ven. Y algunos dicen, ¿para qué me hago cristiano? ¿Para qué me convierto? ¿Para qué voy a pasar como ese amargado? Y mire, estamos ahí en la familia. Entonces alguien habló de un familiar. Y yo como buen cristiano dije, es que no tiene a Cristo en su corazón. Porque estaban refiriéndose a este familiar, que es una persona muy amargada, muy ofensiva, muy grotesca. Y yo dije, es que él no tiene Cristo en su corazón. Entonces, una de mis hermanas me dijo, tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Y por qué? ¿Y por qué te estás poniendo? ¿Y por qué te estás haciendo tú también bien ¿Por qué siempre andas así bien con tu cara así de fatiga, de enojado, de molesto, que te apartas, que no quieres convivir? Mira, hermano, eso, ahora sí como me dijo aquel hermano, eso fue una cachetada con guante blanco. El gozo que debemos de tener como cristianos, hermanos, no es un logotipo, no es una carátula, no es que usted ande, bueno, hermano, no. No, hermano, o sea, pues obviamente pues hay que ser alegres, ¿no? Hay que sonreírle a las personas, pero no es eso, no es algo externo, hermano, no es la risoterapia que le conté. Tampoco es un evento momentáneo, ¿verdad? ¡Gol! Y ay, bien alegres, ¿verdad? Y ya se les acabó el gozo. Miren, nosotros fuimos a ver los últimos 2 partidos de la selección mexicana, ¿eh? Porque no es pecado, hermano. El pecado es que tenga primero eso que Dios y la responsabilidad es de Dios, ¿no? No nos estorbaba, gracias a Dios, ninguna de nuestras actividades de la iglesia ni nada. Y fuimos a ver los últimos 2 partidos de la selección mexicana, a casa de mis suegros, porque tiene una pantallota que si usted viera, no, hombre, ahí está buena para ver las predicaciones. Entonces, no, pues vénganse para acá, ya metamos unos amigos ahí, ¿no? Y el penúltimo partido, pues usted sabe, ¿no? 3-0, uy, bien gozosos, sí, ahí van bien gozosos en la noche, ¿no? Y no, pues hasta las glorietas tapadas y volteando carros, y no, sufrimos para llegar a nuestra casa.
Y al siguiente, pues fueron los tres, pero al revés, ¿verdad? Usted sabe. No, ya vamos, ya esta noche, lo otro, aquello. Y ahora, ¿por dónde vamos? Dale, digo, no te preocupes, ya se acabó el gozo. Ya se acabó el gozo. No es un evento, hermanos. ¿Sí me entiende? El gozo no es un evento. No, hoy vendí 5,000. Ay, bien gozoso. ¿Y qué tal cuando vendes 500? ¿Se te acabó el gozo? Ese no es el gozo del Señor. Ese no es el gozo del Señor. Hoy tuve para comprar camarones, gloria a Dios, bien gozoso. ¿Y qué tal que cuando son puros frijolitos? También tómate la foto, súbela al Face aquí con los frijolitos de olla. Camarones de surco, gloria a Dios. Hermanos, el gozo no es un evento, no es una persona. No, mucho menos una terapia. No te van a dar terapia para eso. Si te dan terapia, te van a hacer que te conviertas en un hipócrita. ¿En qué parte? Porque todo el tiempo vas a andar a decir, gloria a Dios, oh, amén, gloria a Dios. Y pero por dentro en tu corazón, no, usted sabe, hermano. Yo trabajé en instituciones del ayuntamiento, ¿no? Y estuve en una institución del ayuntamiento donde llegaba una persona, a que le dieran terapia en silla de ruedas. Pero siempre desde que entraba, siempre bien sonriente. ¿Y cómo están? Y buenos días. Y bien sonriente, bien sonriente. Pero cuando la dejabas de ver así en el saludo inicial y después veías así sin saludar o sin la primera expresión que te hacía todo, se podía ver una amargura, algo, una tristeza. Entonces, yo ya había distinguido eso. Entonces, uno de mis compañeros que estaba estudiando psicología, una vez que llegó y pasó ahí por la oficina y nos saludó, vimos esa actitud, y ya después el que la llevaba en la silla de ruedas, pues pasó. Nos dice el compañero, es esto que hace esta señora, es apariencia para ocultar la realidad que ella está viviendo internamente. O sea, yo ya me había dado cuenta de eso, pero como ese era psicólogo, pues él pudo, ¿cómo se dice? Pues pudo darse cuenta de esas cuestiones emocionales, ¿no? Porque pues, saben que es lo que la psicología estudia, ¿no? Las emociones. Entonces, no se trata de eso, hermano, no es eso. ¿Sí me entiende? No es eso. El gozo que nos habla el Señor, que nos dice, que nos enseña la Biblia, no es algo de eso, no es una terapia, no es un logotipo, no es una carátula, no es un momento o un evento. No es algo producido por el hombre tampoco, hermano. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo produce? Más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo. ¿Quién lo produce? Por eso Pablo dijo, para el mundo es locura. Oye, si a ti te corrieron del trabajo, te dieron unos casolazos la mujer, a tu hijo lo expulsaron de la escuela y tú estás gozoso, te va a decir alguien del mundo, ¿tú estás loco? O sea, para el mundo es locura. Pero ¿por qué podemos tener gozo a pesar de cualquier circunstancia? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes al Espíritu Santo, tú puedes vivir en gozo en cualquier circunstancia, hermano. Mucha gente lo desconoce.
Y lo ve como imposible en sus vidas. Incluso podemos decir, ¿cómo quieres que esté gozoso con esta situación? ¿Cómo quieres que esté gozoso? Si me pasó esto, si me abandonaron, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pero Dios simplemente dice, gózate, 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 hermano. Gózate delante del Señor. ¿Será? No. Gózate. Es verdad, hermano, que Dios aborrece el pecado, que está irado en contra del pecador. Estas son manifestaciones de los sentimientos de Dios. Pero Dios quiere y Dios muestra deleite y gozo en aquel pecador que se arrepiente y vive como tal arrepentido. Lucas 15:4. Cuida tu corazón, hermano. Que tu corazón esté lleno de gozo. Mira, es la mejor medicina. Es un buen remedio. El corazón alegre es buen remedio, buena medicina. Es como una pastillita, una pildorita, un medicamento que Dios nos da, hermano, para nuestra salud. ¿Sabía o no? Incluso sí sabe que los científicos a veces se han dado cuenta y han estudiado a las personas que llegan a tener cáncer, no todas, pero muchas de ellas que llegan a tener cáncer, hay un trasfondo de una raíz de amargura, de una raíz de odio, de resentimiento. Y dice la Biblia que el gozo y la alegría es un buen remedio, hermanos, es un buen remedio. Lucas 15:4, nueva traducción viviente. Dice Jesús, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentra, la carga, ¿cómo? Con alegría, o sea, gozoso en sus hombros y la lleva a su casa. Cuando llega, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, gócense conmigo, porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en los cielos por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se han extraviado. Dios se goza, hermano. ¿Sí sabía o no? Muchos piensan que el Señor es así como un viejito así, enojón con un garrote así nomás esperando a ver quién se porta mal, ¿verdad? Va a darle un garrotazo. Jesús es la expresión misma de Dios. Y es el máximo ejemplo que tenemos, hermano. Vamos, más adelante vamos a ver. Miren, ni a usted ni a mí nos han hecho lo que le hicieron a Jesús. Mas, sin embargo, Él nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo. Tanto así que hasta la cruz, hermano. A mí me impresiona cómo, creo que es en la película de la Pasión de Cristo, no sé cuál película, es cuando lleva su cruz. O sea, cómo va muriendo casi ya y Él abraza la cruz. O sea, con amor, con gozo, sabiendo que era el camino que el Padre le había dado, que era la salvación de nuestra alma. Y alguien le dice, fanático, ¿cómo tienes esa actitud después de lo que estás pasando? Por eso le pusieron, ¿no?, la pasión de Cristo. Hermanos, puede haber gozo, ¿sabías? Esa es la buena noticia. ¿Por qué estás así, hermano? No, pues es que perdió la selección. ¿Por qué estás así? No, pues es que no me saludó el pastor. Hoy vendí menos. Hoy mi vieja no me hizo los chilaquiles. No me puso almuerzo.
No, hermano, no va a estar como el chiste del gallego, ¿no? Que cada vez llegaba con su almuerzo ahí con los obreros y dice, ay, otra vez, huevo. Y dijo, si me vuelven a poner huevo, yo creo que me voy a suicidar. Y el siguiente día llega con huevo en su lonche y se avienta de la construcción y se suicida. Y estando en el velorio dice la mujer, pues yo no lo entiendo, él se preparaba su desayuno. No, hermano, no, el gozo no tiene que ver nada con todo eso. El Señor, Dios es un Dios gozoso. Dios es un Dios gozoso, que se deleita, que se goza. Aquí vemos la expresión de Jesús cuando cuenta que cuando hay un pecador arrepentido, el Señor se alegra y se goza. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Es una referencia al Dios Padre que vuelve y dice, hagamos fiesta, gocémonos, gocémonos. Porque ha vuelto, se ha arrepentido. Pero ahí estaba el otro, era el amargado, el que no quería, el que no estaba gozoso, el que estaba enojado. Gózate, gózate, hermano. Dios se goza y se deleita con aquellos que se arrepienten. Y si nosotros nos hemos arrepentido, Dios está contento y gozoso con nosotros. Y si vivimos como arrepentidos, el Señor se goza. Nehemías 8:10. La parte B nada más, la última partecita. En la Nueva Traducción Viviente dice, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. En otra versión dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí estaban en broncas, estaban en guerra. Estaban todos ahí bien apachorrados, bien apagados, bien. Como aquellos 10 espías, ¿no? Que regresaron bueno, eran 12, ¿no? Yo estoy contando los 10, los otros 2 no, los 10. Tú sabes a quiénes no, ¿verdad? Los 2 que tuvieron otra actitud. Pero como aquellos 10 que regresaron, no, todos derrotados, ¿verdad? Se cayeron al piso. No, pues cuándo. No, pues como no, pues ahí hay gigantes. Somos como langostas delante de ellos. ¿Cómo, Moisés? No. ¿Fue Josué? Fue Moisés, Josué ya, ¿verdad? Ya estaban al mando de Josué. De Moisés, todo era Moisés, ¿verdad? Con los espías. No, ¿cómo, Moisés? No, ¿cómo? Y había 2 que decían, no, mira, ellos no vieron eso, solamente vieron de la promesa de Dios. Y dijeron, no, ahí hay buena tierra, ahí hay buenos frutos, ahí hay unas uvas de este tamaño, Moisés, Dios nos va a dar esa tierra. Y estaban contentos. Pero los otros derrotados, ¿verdad? Y cuando yo estaba en la prepa, estuve en una academia de teatro. Y había un chavalillo ahí, nada más había uno que ya estaba grandecito, ya era universitario. Pero lo querían mucho ahí los señores que tenían la academia de teatro. Y era buenísimo ese señor en el teatro. Todas veces lo veo por ahí, da clases en una prepa que está cerca de donde nosotros vivimos. Así le digo a mi esposa, yo conozco a y lo saludo. Y un día nos contaron los señores, este matrimonio, eran maestros de este joven. Se llama Chuy, todavía vive. Le decían Chuyito, ¿verdad? Y un día nos dijeron, pues chavalillos, los estábamos ahí, nomás era él más grande. Un día nos dijeron, no, hombre, este Chuyito lo tenemos, se ha conservado desde más chico que ustedes. Y nos contaron la historia. Me dicen, no, un día participamos, nos esforzamos un montonal en una obra de teatro. Ganamos el concurso aquí, nos fuimos hasta el estatal.
Dice, pero nosotros íbamos bien confiados de que realmente teníamos equipo, de que le habíamos hecho ganas y pensábamos traernos el estatal para ir al nacional en el teatro. Dice, y perdimos. Dice, quedamos en segundo lugar, pues ya no avanzamos al nacional. Dice, pero esa vez, nos cuenta estos maestros, esa vez llegaron todos, yo me acuerdo bien clarito, dice, llegamos todos aquí en la cochera, porque era donde ensayaban todo el teatro. Aquí en la cochera, dice, llegamos en la camioneta, se bajaron, dice, y todos, dice, llegaron así. Se tiraron al piso derrotados. No, que para eso, no, que eso. Dice, nada más él quedó. Dice. Pero él con una actitud diferente. Dice él, no, ánimo, no, hay que echarle ganas. No, dice, se desanimaron, se desesperaron. Dice, y se fueron todos, dice, todos. Nada más él nos quedó. Y yo y mi esposo dijimos que dejamos el teatro, amamos el teatro. Dice. No, nos quedó uno, con ese hay que echarle ganas. Con ese hay que echarle ganas, con ese hay que trabajar. Y seguían participando. Hermanos, aquí estaban viviendo una situación complicada, estaban en guerra. Y les dicen de Nehemías, alégrense, no se entristezcan, no se desanimen, porque el gozo del Señor es tu fuerza, es tu fortaleza. Hermanos, yo creo que hay algo que no. ¿Cómo ve usted? Hay algo que tenemos que arreglar en nuestro corazón, no, nomás en el mío. Porque yo cuando estaba estudiando esto y yo decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces nomás nos quejamos y renegamos? La mayoría de aquí tiene más de un hijo, ¿no? Y son diferentes, ¿sí o no? Y nosotros como padres hemos descubierto. Obviamente los amamos igual, ¿no? Pero a veces vemos algo en uno y vemos una actitud y eso te llena de gozo. Y vemos a veces eso mismo en otro y vemos una actitud. Y a veces sí, tengo que trabajar más aquí con él. Tengo que amarlo más, tengo que... El gozo, hermanos, que no pierda su gozo. No pierda el gozo del Señor. Sea como el del aquel hombre que lo tumbó la burra. Yo tengo un hijo que así es. Cuando le pasa algo dice, no hay problema. ¿Sí se sabe aquel que lo tumbó la burra? Que dijo, que al cabo ya me iba a bajar. Y bien alegre, bien sonriente. Mire, hermano, el gozo del Señor tiene dos vertientes, dos versiones. Número uno es el gozo que el Señor mismo da. El Señor mismo nos da por su Espíritu Santo. Si tú eres hijo de Dios, el fruto del Espíritu es gozo. Es gozo. O sea, no es por las circunstancias, hermano. No es porque ganó o perdió México, porque ganaste tanto, vendiste menos. No. Es porque tienes al Espíritu Santo de Dios y eso produce en ti gozo. El tener una vida llena de gozo. El gozo que el Señor mismo da. Y otra es el gozo que Dios tiene y experimenta, porque usted sabía que Dios nos puede dar su gozo
Porque Él mismo es la fuente de gozo, hermanos. Él mismo es la fuente de gozo. Dios manifiesta gozo en su palabra. Así como Dios es la fuente de todo amor, así como Dios es la fuente de toda paciencia, así como Dios es la fuente de toda bondad, de toda misericordia, Dios es la fuente de todo gozo. Entonces no es un gozo que va a venir de tu sabiduría, no es un gozo que va a venir de las circunstancias, no es un gozo que va a venir de que tú tengas logros o logres alcanzar cosas. No, no. Hay personas que se esfuerzan toda su vida por alcanzar algo, lo obtienen y siguen viviendo amargados, tristes, dolidos. Yo tengo un familiar que ya casado y con hijos, una vez platiqué con él y me dijo, ¿tú eres feliz? Ay, yo tenía poquito tiempo de convertir, imagínate. Le dije, no, sí, muy feliz. Dice, es que yo no le he sentido a la vida. Obviamente, pues tuvo una situación difícil en su casa, ¿no? Pero por esa situación, él pensaba que salir de su casa, pues ya iba a ser feliz. Sale de su casa y ya encuentra una pareja, una muchacha, se casa con ella y pensaba que iba a ser feliz. Y tiene hijos y pensaba que iba a ser feliz. Y él me lo confesó. Dice, yo dije, no, ya cuando me case voy a ser feliz. Me caso y no soy feliz. Ya cuando tenga mis hijos voy a ser feliz. Tengo mis hijos y no soy feliz. Es que no son las circunstancias, hermano. Dios es la fuente del gozo. En Dios se encuentra nuestro gozo y nuestro deleite. Así como Él es la fuente de todo amor, toda paciencia y toda bondad, es en Dios donde tú y yo hallamos el gozo en su palabra, a pesar de las circunstancias, hermanos. Romanos 14:7. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. En la otra versión es porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Señor. El reino de Dios consiste en carácter, hermano, carácter. Por favor, hay que entenderlo. No es religión. No es de que vengamos y levantemos nuestras manos y aquí nos caigamos y nos revolcamos y ¡ay, qué poderoso! No, el reino de Dios es tu vida, tu carácter. Una vida llena de amor, llena de paz, llena de justicia, llena de gozo. Que los demás puedan ver en ti a Cristo. Eso es el reino de Dios. Dice Pablo, no comida, no bebida, no comas, no esto, no tomes esto, no comas aquello, no te pongas esto, quítate aquello. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es tu vida, tu carácter, tu conducta. Que en medio de las circunstancias, de los problemas, tú puedas estar contento, gozoso, confiado en el Señor y los del mundo puedan ver eso. Eso es lo que impacta. Eso es lo que impacta al mundo, a las personas. No es que qué comes, qué no comes, qué te quitas, qué te pones. Religiones y religiosos hay muchos en el mundo, hermanos. Pero vidas transformadas a la imagen de Jesucristo, con el carácter de Jesucristo, muy pocos. Y ese es el reino de Dios. Pablo le está diciendo aquí en los Romanos, no es comida, no es bebida, no consiste en eso. Justicia, paz y gozo. El gozo es muy importante, hermanos. Dios es un Dios gozoso, Dios es un Dios que se alegra, que se deleita, que quiere que vivamos de esa manera.
que quiere que vivas de esa manera. La tristeza, la melancolía, el sufrimiento, no va a cambiar las circunstancias, hermano. ¿O sí? Estaba bien nervioso en el avión, no porque vaya nervioso, el avión no va. No, hermanos, o sea, no altera nada, ¿o sí? No, no. Muy importante el gozo. Mire, no nos da tiempo de ver tanta escritura, pero en la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Donde Cristo da una parábola y dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Y dice Jesús que al que dio 5 los trabajó y los multiplicó y produjo otros 5 talentos. Y al que dio 2 los trabajó, los produjo, los multiplicó y produjo otros 2 talentos. Del que dio 1 no vamos a hablar porque no nos interesa, porque hoy queremos estar gozosos. Pero fíjese lo que le dijo al que trabajó 5 talentos. Dice Mateo 25:21. Dice que cuando llegó a hacer cuentas, dijo, me diste 5, yo trabajé y te entrego 10. Dice Mateo 25:21, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué le dijo? Entra en el gozo de tu Señor. En la alegría, en el deleite, en la felicidad del Señor. Y el que produjo 2 talentos, dice en el 23, le dijo, Mateo 25:23, el Señor le dijo también al de 2, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo, ¿se da cuenta? Hermanos, el gozo es una característica muy importante en el reino de los cielos. ¿Usted cómo cree que andaba Jesús? ¿Con su cara de limón chupado? Lo querían matar, lo querían apedrear, lo difamaban. Un día agarraron piedras para aventárselas, lo traicionaban. Mas nunca vimos un Jesús triste, derrotado, amargado. Gozo es una característica muy importante en el reino de los cielos. En las Escrituras nos muestra de muchas veces y de muchas maneras y en muchos pasajes que Dios es un Dios alegre, que Dios es un Dios que se goza de la justicia, se goza de la verdad, se goza de tener misericordia, se goza de perdonar, se goza cuando alguien se arrepiente. Ese es el carácter de Dios. Así como Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es alegre también, hermano. Tenemos un Dios lleno de gozo, que se goza y se regocija y se deleita. Yo creo que Jesús, de hecho, incluso en algunas series, ¿no? En algunas películas, todo, podemos ver a un Jesús disfrutando con sus discípulos, ¿no? Incluso hasta danzando con ellos. Sus danzas que hacían, sus fiestas en los templos, sus danzas judías que hacían. Por eso aquí no les prohibimos que dancen, que se alegren. Al contrario, ¿verdad? Pues, como dice el pastor Chuy, limón de fonda. ¿Cómo? Limón chupado de fonda o algo así. Con su cara de... al contrario, a veces aquí anímese, hermano, anímese.
¿Verdad? Cuando metía gol la selección no le decían, grita, grita, anímate, brinca. Se salía algo espontáneo, ¿no? Así debe de salir espontáneo con nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero interno, hermano, desde adentro. ¿Cuántos realmente podemos decir que nos deleitamos y disfrutamos el gozo del Señor en nuestra vida, hermanos? Miren, en Génesis 1:31 dice, entonces miró Dios todo lo que había hecho. Aquí es cuando Dios hace su creación. Y vio que era muy bueno. En otra versión dice, y vio que era bueno en gran manera. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así cumplió Dios el sexto día. O sea, esa expresión de vio Dios que era bueno en gran manera o vio Dios que era muy bueno, está expresando un gozo y un placer que Dios experimentó cuando Él vio su creación. ¿A poco cuando usted hace algo así no le causa placer, gozo, sí? Cuando se avienta acá, voy a dar varios ejemplos, ¿eh? Cuando se avienta acá un enjarre acá bien chido, acá en 3D, 4D, así que se ve. Como la barda que le construyeron a mi hermano allá, que se veía así en 4D. O cuando hace acá un vestido bien. O cuando, no sé, hace. ¿Qué? Unos suchepos acá que super wow. O trapea y deja el piso así, que hasta los moscos patinan. ¿A poco no le da gozo? No sé. Está satisfecho y contento, ¿no? Pues así el Señor cuando vio su creación se deleitó, se gozó. O cuando hace un caldo acá bien bueno, ¿no? Cuando tenemos los eventos aquí los sábados, que usted hace su carnita de acá bien, un chilito bien especial. Porque muy diferente es que te diga, es para los hermanos, hay como caiga, ¿no? No, es para el Señor, es para Cristo. Porque todo lo que hagáis de hecho de palabra, dice la Biblia, hacerlo como si fuera. ¿Sabe cuál es el éxito de los negocios? ¿Del mundo, del trabajo? Está en la Biblia, hermano. No, hermanos, muchos piensan, la Biblia es para, por mi culpa y por mi condenada culpa. ¿Quieres ser un buen comerciante, un buen negociante, un buen empleado, un buen patrón? Ponte a estudiar la Biblia. La Biblia te va a enseñar. ¿Quieres ser bueno, un padre, un buen esposo, un buen ciudadano? Ponte a estudiar la Biblia. Era muy bueno. Mire, hermano, qué tan importante es tener gozo en nuestro corazón, en nuestra vida. Mire, el Antiguo Testamento era muy importante. Era muy importante. De hecho, ¿sabe usted que, por ejemplo, los mismos reyes, los reyes de Persia, los reyes de Babilonia, los reyes del mundo, de aquellos imperios, no podían presentarse delante de ellos tristes? ¿Se acuerda de Daniel? ¿No, de Nehemías? Que estaba bien agüitado, como dicen en Meracho, bien agüitado por la noticia que le dieron de Jerusalén. Y él servía al rey. Dice, me presenté delante del rey y me dijo, ¿qué tienes? No tengo nada. No tienes algo. Y es tristeza de corazón. Y por eso dice, él se entristeció en gran manera porque no podía estar triste delante del rey. Es decir, cuando usted llegue delante, así con un hermanito, ay, hermano, unas cachetadas, órale, a ver, ¿qué tienes? No tienes que estar triste. Gózate.
Que me dejó mi mujer, gózate, el Señor te va a dar otra mejor. No, no se cree, no, no. Que luego, no, me agarran lo. Que me corrieron del trabajo, gózate, el Señor no te iba a hacer bien. En el Antiguo Testamento eran muy importantes las reuniones y los cultos y la alabanza en los templos del Señor. Tenían que ir, tenían que presentarse, tenían que manifestar gozo en medio de las celebraciones. ¿Sabía? ¿Sabía? ¿Y por qué ahora los cristianos llegamos está la alabanza y la predicación y hasta estamos roncando? Éxodo 5:1. Ahora, para que vea que no le estoy mintiendo. Éxodo 5:1. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a que me celebre, ¿qué? Fiesta en el desierto. O sea, quiero que mi pueblo vaya y esté alegre y me celebre fiesta. Que estén contentos, que estén gozosos. Aún en medio del desierto. ¿Qué representaba el desierto? Representaba dificultad, calor, escasez. En medio de la circunstancia, Dios quiere que le celebres fiesta. Dios quiere que estés gozoso en medio de tu situación, en medio de dificultad. Dios quiere que vengas y le celebres fiesta. Dios quiere que vayas, te presentes a Él con alegría, con gozo. Cuando Dios nos lleva al desierto, a una situación difícil, es para que tú vayas ante Él con regocijo, con fiesta. Esta palabra fiesta es una palabra hebrea, hagag, que quiere decir celebrar fiesta, moverse en círculo, observar un festival, pero con un estado alegre, alegre, alegre. Dios no nos sacó de la esclavitud del pecado. Dios no nos sacó de Egipto como al pueblo de Israel para llegar a donde Él nos quiere llevar, aún pasando por el desierto, para estar con queja y murmuración sin tener gozo en nuestro corazón, aún en medio del desierto. La pregunta es: ¿vivimos llenos de gozo en nuestro corazón, hermanos? ¿Es el gozo una de las manifestaciones en nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo, por encima de cualquier circunstancia, nos enseña que el gozo debe de estar delante de cualquier cosa, porque Hebreos dice que aún Jesús, cuando Él llevó la cruz, por el gozo puesto que estaba delante de Él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra de la majestad. Jesús se gozó en medio de cualquier circunstancia, aún en medio de su muerte, porque Él sabía que ese era el cumplimiento y la voluntad de Dios Padre. Jesús se gozó en medio de la situación, en medio de la circunstancia, aún de su misma muerte, porque Él sabía que esa era la forma de llevar a sus hijos a la gloria. Jesús se gozó en medio de la muerte, de las circunstancias, porque Él sabía que Él iba a ser el camino vivo al Padre. ¿Cómo podemos llenar nuestro corazón de gozo? Viviendo en su presencia, hermanos. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay satisfacción total, que es el gozo. Aún en las cosas que nos pasan o que nos hacen, vamos a la presencia de Dios y ahí podemos encontrar gozo, satisfacción total. ¿Qué senda estás siguiendo, hermano?
La senda de la carne, la senda del mundo, la senda del pecado. ¿Dónde quieres encontrar el gozo en tu vida? Porque la palabra dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es muy importante que nosotros seamos llenos cada día del gozo del Señor. No se embriaguez con vino en el cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes y andando y alabando al Señor con cánticos, con himnos espirituales, dando siempre gloria al Señor en sus corazones. No ocupas el vino, no ocupas el alcohol, no ocupas un hombre, no ocupas una mujer, no ocupas un matrimonio, no ocupas un trabajo, no ocupas dinero para vivir con gozo en tu corazón. Ocupas la presencia del Señor. Dios es la fuente del gozo, Dios es la fuente de la felicidad, Dios es la fuente de la alegría. ¿Sabías eso? Debemos de experimentar el gozo del Señor. El gozo del Señor no es un momento, es una actitud, es un carácter. Como hijos de Dios, el gozo no es una opción, hermano. El gozo es algo que el Señor nos ordena y nos dice que expresemos como sus hijos en medio de cualquier circunstancia. Cristo dijo, gócense y alégrense aún cuando los persigan como a los profetas y los maten, porque su galardón es grande en los cielos. Y Pablo les dice a los filipenses, gócense, y aún les repito, gócense. Les digo estas cosas para que tengan paz, dijo Jesús. Y para que estén llenos de gozo, dice otra versión. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué debemos tener gozo siempre en nuestro corazón, hermanos? Porque es la manera en la que tú y yo podemos ser ministros de Él. No podemos ministrar con amargura, con dolor, con tristeza. No podemos ministrar así. Tú no puedes ministrar así a tus hijos. No puedes ministrar así a tu esposo, a tu esposa. Menos yo puedo ministrarlo a usted con dolor y amargura en mi corazón. Salmo 91 dice, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría. Él es la roca de nuestra salvación. Acérquense a Él con acciones de gracias. Cántenle salmos y alabanzas. El Salmo 100 dice, aclamemos con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Era un mandamiento en el Antiguo Testamento. Cuando tenían que acercarse a Dios, a las reuniones, a las sinagogas, cuando tenían que acercarse a las fiestas, tenían que ser con gozo, con alegría. Aclamemos con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoremos al Señor con gozo, vengan delante de Él con regocijo. Podemos ir delante de Dios de muchas maneras. Puedes ir delante de Dios con queja. Puedes ir delante de Dios religiosamente, solamente por tradición. Puedes ir delante de Dios con apatía. Pero la palabra de Dios te dice a ti, a mí, cuando vengas delante de Dios, ven con alegría, con gozo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Tenemos el gozo, hermanos. Amén. Tenemos una gran responsabilidad. Pásenle, hermano, pásenle para acá. Okay. Ya también contentos allá atrás. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios.
Así como tenemos una gran responsabilidad de manifestar al mundo lo que somos, una vida santa y justa. Mire, tenemos una gran responsabilidad de que el mundo y los demás puedan ver que nosotros, a pesar de cualquier cosa, siempre estamos contentos, siempre estamos gozosos. Siempre vivimos una vida llena, plena de gozo, de alegría, de felicidad. Mire, nada más le voy a leer Santiago 1, 2 y 3. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo ve? Eso dice Santiago. Que cuando te encuentres en pruebas, te alegres. ¿Cómo ves? Miren, lo del mundo no lo entiendes, pero si tú eres cristiano, tú lo entiendes. ¿Sí o no? Hay muchos testimonios en la Biblia, hermanos, pero yo termino con el mismo versículo que empezamos. Dice: porque el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Pónganse de pie. Mire, y el gozo no es que estemos aquí, que ahorita cantemos y demos gracias a Dios. Es que podamos recibir eso en nuestro corazón, y en medio de cualquier circunstancia podamos ir a su presencia para no perder ese gozo, hermano. Amén. Denle un aplauso al Señor.